Buenos días, chicos y chicas, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver un punto muy importante del análisis matemático, que es la definición algebraica de derivada. Acá tenemos el título. Nosotros ya hemos visto la definición geométrica de derivada, que recuerden que era o decía que la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. ¿Ok? Recuerden que la tangente es la recta que toca a la curva en un único punto. Bien, entonces, y estamos hablando de pendiente. ¿Qué es la pendiente? Por enésima vez lo repetimos. Pendiente, por ejemplo, de esta recta es el delta i, la variación sobre el eje y, sobre el delta x. Yo avanzo un delta x determinado y luego subo hasta encontrar la curva y determino ahí el delta i. Fíjense que este delta i es la diferencia entre f de x más delta x menos f de x. Detengámonos un poquito en esto. Fíjense, yo tengo acá un valor x. Subo hasta la curva y ahí determino el valor de f de x. Luego me desplazo un delta x hacia la derecha y el punto que defino acá es x más delta x. Si acá tengo x, le sumo delta x, este valor de x es x más delta x. Y si de aquí subo hasta la curva, voy a obtener el valor de la función en x más delta x. ¿Ok? Finalmente, este valor de delta i sería la diferencia entre este punto f de x más delta x menos el f de x. Bien, entonces, lo que hemos hecho aquí es trazar una recta entre el punto A de la curva y el punto B también de la curva, y esta recta se denomina recta secante. Es una recta secante porque corta la curva en dos puntos. ¿Ok? Y la pendiente de esta recta, repito, es este delta i dividido delta x. Ahora bien, vemos que a medida que delta x disminuye, la recta secante se va acercando a la recta tangente a la curva en el punto A. Fíjense, si yo achico el delta x, acá voy achicando, fíjense que el delta x se va achicando. ¿Y qué pasa con la recta? Se va acostando, se va aproximando a la recta tangente en el punto A. ¿Ok? ¿En qué momento esta recta secante se transformaría en recta tangente? En el momento que delta x vale 0. En ese momento esta recta se transformaría en recta tangente en el punto A. ¿Ok? Y volvemos a recordar esto. La derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Entonces, fíjense acá lo que dice. Entonces, en el límite, cuando delta x tiende a 0, la recta secante tiende a la recta tangente y su pendiente será la derivada. Cuando esta recta se transforme en recta tangente, la pendiente de esa recta obviamente es la derivada, porque es la pendiente de la recta tangente. Entonces fíjense lo que tenemos acá, que la derivada, en este caso, es el límite cuando delta x tiende a 0 de delta i sobre delta x. Nosotros a la derivada vamos a llamarla f' de x, o sea, la f con una comilla acá arriba de x. Para nosotros esto es la derivada. F' de x es la derivada de x y es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de delta i sobre delta x. Pero como dijimos acá que delta i es f de x más delta x menos f de x, este pedacito, f de x más delta x menos f de x, entonces en lugar de delta i podemos poner que f' de x, o sea la derivada de x, es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x.
¿Ok? Lo único que hice acá fue reemplazar el delta i por su igual, f de x más delta x menos f de x. ¿Ok? Y esta sería la definición de derivada, tanto la de arriba o la de abajo, es la definición algebraica de derivada. ¿Ok? Entonces, la definición algebraica de derivada es un límite. Es, en otras palabras, también suele decirse, o digamos, suele llamarse, suele llamarse al delta i sobre delta x, se lo suele llamar cociente incremental. Repito porque es un lío de palabras. Al cociente delta i sobre delta x se lo llama también cociente incremental. Entonces, otra forma de definir derivada algebraica es el límite, cuando delta x tiende a 0, del cociente incremental. Bueno, estas serían las dos definiciones de derivada en forma algebraica. O sea, la derivada es un límite. ¿Qué límite? El límite del cociente incremental. Bueno, chicos, ya con esto terminamos la definición de derivada en forma algebraica. Cualquier duda me preguntan, pero es importante que traten de entender bien ese concepto. Bien, ahora ya vamos a manejar este concepto y vamos a calcular las derivadas a través del límite. Ya límites, acuérdense que hemos visto en algunas clases anteriores. Bueno, muchas gracias y nos vemos.